Antes de que existiera el tiempo, antes de que brillaran las estrellas en el cielo, y mucho antes de que los seres humanos pisaran la tierra, Dios creó seres majestuosos, destinados a servirle y alabarle. Entre estas criaturas celestiales se encontraba uno de los guerreros más poderosos que el cielo haya conocido, el Arcángel Miguel. Su nombre resuena por la eternidad como un símbolo de la grandeza de Dios. Miguel no es un ángel cualquiera. Tiene un alto rango entre los ejércitos celestiales. Es uno de los 7 arcángeles que están más cerca del trono de Dios. Su historia está llena de lealtad, poder incomparable y una profunda entrega a su Creador. Aunque la Biblia no revela todo sobre los ángeles, sí nos ofrece poderosos detalles sobre el papel especial de Miguel en el plan de Dios. Veamos por qué Miguel es considerado el más fuerte entre los ángeles y cómo su presencia refleja la gloria divina. En el cielo, los nombres tienen significado y autoridad. El nombre Miguel proviene del hebreo Micael y encierra su propósito divino. Mi significa quién, Ka cómo, y él es uno de los nombres de Dios. Juntas, estas palabras forman una poderosa pregunta. ¿Quién como Dios? Su nombre no es solo una forma de llamarlo, sino una declaración de fe, un recordatorio diario de que nadie es igual al Creador. Cuando el profeta Daniel tuvo visiones sobre los últimos tiempos, mencionó a este gran ángel en lo que hoy conocemos como Daniel 12:1, diciendo que Miguel, el poderoso protector del pueblo de Dios, se levantaría. Esto nos muestra que Miguel no es solo un mensajero celestial, es un príncipe y un guardián, un defensor de los elegidos de Dios. Su nombre se convirtió en un grito de batalla contra todo aquel que intentara desafiar la autoridad del Todopoderoso. Esa misma pregunta, ¿quién como Dios?, se convirtió en la esencia de su identidad. Cuando estalló una rebelión en el cielo, ese mismo mensaje resonó mientras Miguel lideraba a los ángeles fieles para enfrentar a quienes intentaban derrocar el gobierno de Dios. El nombre de Miguel se convirtió en una pregunta y una afirmación a la vez, un símbolo del dominio inquebrantable de Dios sobre toda la creación. Antes de que la luz se separara de la oscuridad, Dios ya había creado a los gloriosos seres que llamamos ángeles. La Biblia no explica el momento exacto en que fueron hechos, pero deja claro que ya estaban allí cuando comenzó el mundo. En el libro de Job, capítulo 38, Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Sabes quién determinó su tamaño o cómo fue construida? ¿Estabas allí cuando las estrellas del alba cantaban juntas y todos los ángeles celebraban? De entre esos primeros espíritus creados, Miguel fue hecho, no como un ángel común, sino como uno de los más importantes. Las Escrituras no detallan cómo fue formado, pero sabemos que fue creado por la palabra de Dios. Como dice el Salmo 148, alábenlo todos sus ángeles, todos sus ejércitos celestiales. Que todo alabe el nombre del Señor, porque Él habló y fueron creados. Miguel fue creado con un propósito claro: servir a Dios, adorarlo y cumplir su voluntad. A diferencia de los seres humanos, que según el Salmo 8:5 fueron hechos un poco menores que los ángeles, Miguel fue creado con una fuerza y sabiduría extraordinarias desde el principio. Como todos los seres angelicales, es espiritual y eterno, no está limitado por el tiempo ni el espacio, y puede moverse entre el cielo y la tierra cuando Dios lo ordena. El cielo tiene un orden y una jerarquía divina que, aunque no está completamente explicada en la Biblia, se menciona en varios pasajes. En Colosenses 1:16 leemos que todo, tanto lo visible como lo invisible en el cielo y en la tierra, incluyendo tronos, dominios y poderes, fue creado por medio de Cristo y para Él. Dentro de este orden divino, Miguel ocupa un papel importante.
no es solo un ángel, sino un arcángel, un título que indica que es uno de los de mayor rango. En la carta de Judas, versículo 9, se le llama el arcángel Miguel en un episodio donde confronta al diablo por el cuerpo de Moisés. En lugar de acusar directamente a Satanás, Miguel dice: «Que el Señor te reprenda», demostrando tanto humildad como autoridad celestial. La tradición sostiene que hay 7 arcángeles que están ante el trono de Dios, una idea respaldada por pasajes como Apocalipsis 8:2, que habla de 7 ángeles que reciben trompetas en presencia divina. Aunque solo Miguel y Gabriel son mencionados por nombre en las Escrituras, la posición de Miguel entre los 7 lo coloca en un rol de gran responsabilidad. Gabriel, en Lucas 1:19, se describe a sí mismo como alguien que está en presencia de Dios, una posición que también comparte Miguel, siempre listo para actuar según la voluntad divina. Muy pocas criaturas creadas tienen acceso tan cercano al trono de Dios. Ese privilegio no le fue otorgado al azar. Refleja su fidelidad absoluta y entrega total. En el libro de Daniel, Miguel es llamado uno de los príncipes principales en el capítulo 10 y más adelante, en el capítulo 12, el gran protector del pueblo de Dios. Estos títulos muestran su papel poderoso y confiable en el reino celestial. El profeta Isaías nos ofrece una visión del trono celestial en Isaías 6, 1-2. Describe al Señor sentado en lo alto y exaltado, con el borde de su manto llenando el templo, y serafines volando por encima de él, cada uno con 6 alas. Aunque Miguel no se menciona directamente en esta escena, nos da una idea del ambiente sagrado donde él sirve. Como guardián de la santidad divina, Miguel permanece siempre vigilante, protegiendo la pureza del entorno sagrado de Dios. Este rol le da autoridad para actuar directamente bajo las órdenes del Creador. En Apocalipsis 12:7 vemos un momento así. Estalla una gran guerra en el cielo y Miguel lidera a los ejércitos de Dios contra el dragón y sus seguidores. A través de esta batalla, vemos el papel esencial de Miguel como protector de la gloria divina. Permanece cerca del trono, envuelto en la luz de la presencia de Dios, fortalecido constantemente por la sabiduría y el poder que fluyen desde el corazón del cielo. Dios le dio a Miguel cualidades únicas para cumplir su misión en los cielos. Su poder va mucho más allá de lo normal, incluso entre los ángeles. Cuando Daniel tuvo visiones del futuro, un ángel le explicó: «El príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. Entonces vino Miguel, uno de los príncipes principales, a ayudarme». Daniel 10:13. Esta historia demuestra que Miguel tiene la fuerza suficiente para enfrentar fuerzas espirituales que otros ángeles poderosos no podían vencer por sí solos. La fidelidad de Miguel a Dios nunca vaciló. Cuando Lucifer encabezó una rebelión y convenció a 1/3 de los ángeles para que lo siguieran, Miguel permaneció leal al Creador. En Apocalipsis 12:7-9 leemos: «Estalló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer y fueron expulsados del cielo». Esta escena muestra no solo el poder de Miguel en combate, sino también su fortaleza interior y su entrega a la verdad y la justicia. Miguel también demostró gran sabiduría durante una disputa con Satanás por el cuerpo de Moisés, como se menciona en Judas 1:9. Incluso el arcángel Miguel, cuando discutía con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a acusarlo directamente. En su lugar, dijo: «Que el Señor te reprenda». Miguel respetó la autoridad de Dios y no confió en su propia fuerza para juzgar, mostrando así que confiaba plenamente en las decisiones del Señor.
La fuerza impresionante de Miguel, su profunda lealtad y su juicio sabio lo convierten en el líder ideal del ejército celestial de Dios. Cuando en la Biblia alguien veía un ángel, muchas veces se lo describía como imponente. Miguel, siendo uno de los principales defensores del cielo, está asociado con símbolos de poder y autoridad divina. Aunque la Biblia no describe con exactitud cómo es el aspecto de Miguel, hay pistas que nos dan una idea. Antes de la batalla de Jericó, Josué vio a un hombre con una espada desenvainada. Josué le preguntó: ¿estás de nuestro lado o del lado de nuestros enemigos? El hombre respondió: no, he venido como comandante del ejército del Señor. Josué 5:13-14. Muchos creen que esta figura podría haber sido Miguel, ya que él dirige las fuerzas de Dios. La espada suele estar vinculada a Miguel, representando su papel en aplicar la justicia divina y proteger los planes del Señor. En Apocalipsis 1:16, Jesús aparece con una espada afilada que sale de su boca, símbolo de la palabra de Dios. Como ejecutor de la voluntad divina, Miguel actúa bajo esa misma autoridad celestial. Su armadura no está hecha por manos humanas. Está formada por la verdad y la justicia, reflejando su conexión con la justicia de Dios y su papel como protector celestial. Pablo, en Efesios 6:14-17, habla de una armadura espiritual: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Como defensor de la verdad de Dios, Miguel seguramente está protegido de forma similar, pero en un nivel celestial, brillando con luz divina mientras cumple su misión. En el reino de Dios, el liderazgo no se toma, se recibe. Miguel no se adjudicó su posición, la recibió directamente de Dios. En Daniel 10:21, un ángel lo llama Miguel, tu príncipe, lo que señala un rol asignado por voluntad divina. Ser llamado príncipe sugiere poder real, alguien que gobierna bajo la autoridad del Rey de Reyes. Podemos ver el poder que se le dio a Miguel en Apocalipsis 12:7, donde dice: entonces comenzó la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. La frase «sus ángeles» indica que Miguel comanda a muchos seres celestiales. Esto demuestra que Dios confió en él lo suficiente como para poner a numerosos ángeles bajo su mando. La misión de Miguel de proteger al pueblo de Dios queda clara en Daniel 12:1, donde se le llama el gran príncipe que protege a tu pueblo. Cuando llegó un tiempo de gran dificultad, Dios eligió a Miguel para defender a su pueblo. Esta elección no fue por ambición ni esfuerzo personal, sino porque Dios lo escogió. Como explicó Jesús en Mateo 20:26-27, el que quiera ser grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Miguel refleja esta enseñanza perfectamente. Su grandeza proviene de su obediencia total a Dios y su entrega completa a hacer lo que el Señor le pide. Ahora veamos cómo comenzó la rebelión en el cielo. Liderada por el orgullo de Lucifer, la paz reinaba en el cielo desde la creación, pero se quebró cuando pensamientos orgullosos surgieron en uno de los ángeles más hermosos que Dios había formado. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, se volvió orgulloso de su apariencia y comenzó a preguntarse por qué no podía tener más poder. El profeta Ezequiel describe este cambio en Ezequiel 28:12-15. Eras el modelo de perfección, lleno de sabiduría y de belleza. Estuviste en Edén, el jardín de Dios. Te puse como querubín protector. Estabas en el monte santo de Dios, caminando entre piedras de fuego. Eras intachable en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Isaías también nos da una visión de los pensamientos orgullosos que llenaron el corazón de Lucifer. En Isaías 14:12-14 leemos:
¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo del alba? Fuiste derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dijiste en tu corazón: subiré al cielo, pondré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las nubes más altas y seré como el Altísimo. Estas palabras desafiantes marcaron el inicio del caos en un cielo que solo conocía armonía, un lugar donde nunca antes se había conocido la rebelión. La ambición de ser igual a Dios empezó a deformar el corazón de quien antes dirigía los cantos de alabanza. Veamos ahora cómo Lucifer logró convencer a muchos ángeles para unirse a su revuelta. Lo que empezó como una idea rebelde en su interior se transformó en una rebelión abierta. Con palabras astutas y promesas de libertad y poder, este ser caído comenzó a atraer a otros espíritus celestiales. Su plan, aunque sencillo, resultó ser muy persuasivo. Los animaba a desafiar el gobierno de Dios y les insinuaba un camino distinto, uno en el que podrían tomar sus propias decisiones sin rendir cuentas a nadie. La magnitud de este engaño se ve reflejada en Apocalipsis 12:4, donde Juan escribe que con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. Las estrellas representan a los ángeles, aquellos que fueron engañados y se unieron a la rebelión. 1 de cada 3 ángeles, una cantidad enorme, eligió alejarse de aquel que los había creado. Pedro da más detalles en 2 Pedro 2:4, diciendo que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, encerrándolos en oscuridad hasta el día del juicio. Judas reafirma esto en el versículo 6 de su carta, diciendo que los ángeles que abandonaron su lugar fueron mantenidos en tinieblas, atados con cadenas hasta el gran día del juicio. Estos ángeles renunciaron a la alegría de vivir en la luz de Dios, a cambio de una falsa esperanza de independencia. Ellos abandonaron sus roles honrados en el cielo para seguir a quien se oponía a la voluntad divina. Nunca antes un grupo tan grande de seres celestiales había decidido resistir a su Creador. Pronto veremos cómo Miguel descubrió el plan mientras Lucifer seguía difundiendo sus mentiras en los atrios celestiales. Durante ese tiempo, Miguel permaneció fiel, manteniéndose cerca de la presencia de Dios. Fue en esos momentos de cercanía cuando la rebelión ya no pudo ocultarse. El Creador, que ve cada intención, reveló a su leal arcángel lo que estaba ocurriendo entre las filas angelicales. Aunque la Biblia no explica con detalle cómo Miguel supo de la traición, sí muestra claramente cómo reaccionó al enterarse. Incluso su nombre, Miguel, que significa «¿quién como Dios?», se convirtió en una declaración de fe mientras la oscuridad se extendía. Mientras Lucifer proclamaba con orgullo en Isaías 14:14 que se haría igual al Altísimo, la respuesta de Miguel no vino desde la ambición, sino desde la verdad. Nadie se compara con Dios. Para Miguel, descubrir la traición debió ser doloroso. Seres celestiales creados para honrar a Dios estaban dándole la espalda. Ángeles que antes habían estado a su lado, ahora eran arrastrados por el engaño. El apóstol Juan nos muestra la batalla que siguió en Apocalipsis 12:7. Estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles respondieron. Frente a este acto de desafío, Miguel no retrocedió. Su misión era clara: defender el nombre de Dios y proteger el orden establecido desde el principio de los tiempos. La lucha por ganar la mente y la lealtad de los ángeles había comenzado, y Miguel, el arcángel fiel,
estaba listo para guiar a los ejércitos celestiales contra aquel que se atrevía a oponerse al Todopoderoso. Ahora vemos cómo cada ángel tuvo que enfrentar una decisión definitiva. Había llegado el momento del juicio en el cielo. Ya no había espacio para el silencio o la indecisión. Cada ángel debía tomar la decisión más importante de su existencia: permanecer fiel a su Creador o unirse al rebelde. Miguel recorrió los reinos celestiales anunciando el mensaje final de Dios, invitando a cada ser angelical a declarar de qué lado estaba. La decisión era directa e ineludible. Como dijo Jesús más tarde en Mateo 12:30, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. No había lugar para la neutralidad ni otra opción que considerar. Cada ángel debía elegir: ¿permanecería fiel a Dios o se uniría a la rebelión de Lucifer? Una gran cantidad ya había sido seducida por las palabras y los sueños de Lucifer, como se muestra en Apocalipsis 12:4. Su cola arrastró a 1/3 de las estrellas del cielo. Pero ahora, frente a la advertencia clara del Creador, se trazó una línea divisoria. De un lado estaban los que, como Miguel, se mantenían firmes con el grito: ¿quién como Dios?, reconociendo el poder y la grandeza incomparables del Señor. Del otro lado estaban aquellos que, como Lucifer, decían en su corazón, según Isaías 14:13-14, «Subiré al cielo, seré como el Altísimo». La Biblia nos muestra lo que ocurrió a continuación en Apocalipsis 12:8. El dragón no pudo vencer y perdió su lugar en el cielo. La decisión fue tomada y ya no había vuelta atrás. Los que se unieron a la revuelta pronto enfrentarían las dolorosas consecuencias de su elección, mientras los ángeles fieles se preparaban para la batalla que marcaría un punto de quiebre en la historia del cielo. Ahora veamos cómo Miguel organizó a los guerreros celestiales para este gran conflicto. Con la separación ya completa entre los fieles y los que se habían apartado, era hora de preparar la defensa del cielo. Por su profunda devoción y alto rango, Miguel fue elegido como líder supremo del ejército celestial. Bajo su mando, los ángeles que permanecieron del lado de Dios se reunieron, decididos a defender el nombre de su Creador y a preservar la estructura y el orden que siempre habían gobernado el universo. El libro de Apocalipsis nos pinta esta escena en Apocalipsis 12:7, donde dice que estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Presta atención a las palabras «sus ángeles». Ellos eran los guerreros que ahora estaban bajo el liderazgo directo de Miguel, reconociendo su rol otorgado por Dios como su comandante. El libro de Daniel ofrece más pistas sobre la posición de Miguel como general celestial. En Daniel 12:1 se le llama el Gran Príncipe, y en Daniel 10:13, uno de los principales príncipes. El término príncipe aquí sugiere tanto liderazgo como autoridad en combate, lo que significa que Miguel no solo era un poderoso guerrero, sino también un estratega y líder militar. La organización del ejército del cielo seguía principios divinos de orden y propósito. Más tarde, Pablo escribiría en Efesios 6:11, «Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las trampas del diablo». De manera similar, Miguel preparó a sus tropas angelicales para la gran guerra que se avecinaba. Cada ángel tenía una función, cada grupo una tarea específica, y todos fueron reunidos bajo el mando del arcángel, que proclamaba la declaración más firme jamás pronunciada: «¿Quién como Dios?». Ahora pasamos al enfrentamiento crucial entre las fuerzas fieles de Miguel y el ejército rebelde de Satanás. Había llegado el momento del conflicto abierto. En la dimensión celestial, los dos bandos se enfrentaron. Miguel lideraba a los fieles, mientras que Lucifer, ahora llamado Satanás, el enemigo, estaba al frente de los que se habían apartado.
Lo que siguió fue la batalla más intensa que el cielo haya presenciado. No fue solo una lucha de poder, fue un choque entre la verdad y el engaño, entre la devoción y la traición. Juan registra esta gran batalla en Apocalipsis 12, 7-8. Estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles respondieron, pero fueron vencidos y perdieron su lugar en el cielo. Aunque la lucha fue feroz, el resultado nunca estuvo en duda. Nadie que se oponga al Eterno puede triunfar. En el centro de este conflicto cósmico había dos líderes. Miguel, cuyo propio nombre desafiaba el orgullo del enemigo, y el dragón, que se había atrevido a buscar el trono de Dios. Esta no fue solo una batalla de fuerza, fue un enfrentamiento de ideales. Miguel representaba la verdad de que solo Dios reina sobre todo, mientras que el dragón promovía la mentira de que la creación podía igualar a su creador. El conflicto celestial mostró a todos los seres inteligentes el costo de alejarse de Dios. Como Pablo escribiría más adelante en Romanos 6:23, el pecado lleva a la muerte. Para aquellos ángeles que se rebelaron, el resultado fue ser expulsados y perder el lugar sagrado que antes ocupaban, un final trágico para quienes habían conocido la belleza del cielo. Ahora vemos cómo se desarrolló el desenlace final de esta guerra y cómo los rebeldes fueron expulsados para siempre. Cuando la batalla alcanzó su punto más alto, Miguel y sus ángeles, llenos de fuerza divina, avanzaron contra los seguidores de Satanás. El enfrentamiento terminó con un juicio claro y definitivo. Juan nos dice en Apocalipsis 12:9, el gran dragón fue arrojado, aquella serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, que engaña al mundo entero. Fue lanzado a la tierra, y con él sus ángeles. Esto no fue una victoria pequeña, ni una derrota temporal para los rebeldes. Fueron completamente vencidos y expulsados de la presencia de Dios. Apocalipsis 12:8 lo confirma nuevamente. No fueron lo suficientemente fuertes y fueron expulsados del cielo. Jesús mismo habló de ese momento cuando dijo en Lucas 10:18, «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». La expulsión fue total, sin posibilidad de regreso. Pedro explica lo que les sucedió a los ángeles que se rebelaron en 2 Pedro 2:4. Escribe que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo y los encerró en cadenas oscuras hasta el juicio, entonces podemos ver cómo el cielo fue liberado de la rebelión, gracias al liderazgo firme de Miguel y a la lealtad de los ángeles que permanecieron fieles. Un grito de victoria resonó en el cielo, tal como Juan escuchó en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora han llegado la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido». La justicia había triunfado, la paz fue restaurada, y Miguel, el príncipe poderoso, había cumplido su misión de proteger la santidad del cielo. Ahora pasamos a ver cuáles fueron las nuevas responsabilidades que recibió Miguel después de la guerra. Con la victoria asegurada y los ángeles caídos expulsados, era momento de establecer una nueva estructura en el cielo. Miguel, habiendo mostrado gran devoción y fuerza en la batalla, recibió nuevas tareas. El cielo, ya limpio de toda traza de rebelión, debía ser restaurado y reorganizado para continuar su papel dentro del gran diseño de Dios. Los ángeles que permanecieron fieles fueron confirmados en sus posiciones y se asignaron nuevas funciones para cubrir la ausencia de los que habían caído. Pablo da indicios de esta estructura divina en Efesios 1:21, donde habla de gobernantes, autoridades, poderes y dominios en el mundo espiritual. Después de la guerra, este sistema debía ser reconstruido. Miguel, ya mencionado en Daniel 10:13 como uno de los principales príncipes, recibió tareas aún mayores.
asumió el rol de protector del pueblo de Dios, una misión que se vuelve más clara en Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela por tu pueblo. La labor de Miguel no terminó con la derrota del dragón. Continuó luchando contra el mal, que ahora se había trasladado a la tierra. En Judas 1:9 vemos nuevamente a Miguel, esta vez discutiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés. Aún entonces no lo acusó con dureza, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Esto demuestra la humildad y obediencia de Miguel, incluso al enfrentar al enemigo. La reorganización del cielo después de la guerra marcó una nueva etapa en la historia de la creación. Dios, en su sabiduría perfecta, utilizó ese momento, aunque doloroso, para revelar más de su justicia y grandeza. Y Miguel, el arcángel siempre fiel, estaba ahora aún más cerca del trono de Dios, con una doble misión: guardar el cielo y también defender al pueblo de Dios en la tierra. Ahora exploremos cómo Miguel se convirtió en el protector especial de Israel. Cuando Dios eligió una nación para que fuera suya, también designó un poderoso guardián celestial para cuidarla. Ese guardián fue Miguel. Recibió el sagrado encargo de proteger a Israel, no por casualidad, sino como parte del plan eterno de Dios para preservar la nación a través de la cual vendría el Salvador prometido. En el libro de Daniel encontramos la referencia más clara al papel de Miguel. Daniel 12:1 dice: «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo». Esto muestra que Miguel no era cualquier ángel. Fue designado específicamente para guardar a Israel. La misión de Miguel está directamente ligada al pacto que Dios hizo con Abraham. En Génesis 12:3, Dios le hace una promesa: «Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, lo maldeciré. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra». Para cumplir esta promesa de cuidado y protección, Dios eligió a Miguel como guardián de su pueblo especial. A lo largo de la historia de Israel, hay muchos momentos en los que la intervención divina evitó su destrucción total. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Éxodo 14:19-20 explica cómo el ángel de Dios, que iba guiándolos, se movió hacia la parte trasera del grupo. La columna de nube que iba delante también se desplazó atrás, creando una barrera entre los egipcios y los israelitas. Muchos estudiosos de la Biblia creen que este ángel pudo haber sido Miguel, protegiéndolos activamente en su función. Incluso durante los momentos más oscuros de Israel, Miguel permaneció atento, asegurándose de que el pueblo de Dios estuviera a salvo para que el plan divino pudiera continuar. Uno de los momentos más claros donde se ve el papel de Miguel en el conflicto espiritual ocurre en el libro de Daniel. Mientras Daniel ayunaba y oraba durante 3 semanas, se libraba una batalla en el reino espiritual. Dios había enviado un mensajero celestial a Daniel, pero este fue bloqueado por fuerzas espirituales poderosas. En Daniel 10:12-13, el mensajero dice: «No tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que te dispusiste a entender y te humillaste ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas y yo vine en respuesta a ellas. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. Entonces vino Miguel, uno de los principales líderes, a ayudarme porque yo había quedado allí retenido con el rey de Persia». Este pasaje nos da una visión del mundo invisible, donde ocurren luchas espirituales más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. El príncipe de Persia mencionado no es un ser humano, sino una fuerza espiritual que se oponía al plan de Dios para Israel. La llegada de Miguel fue necesaria para romper esa resistencia. Como uno de los líderes celestiales más importantes, tenía tanto la autoridad
como la fuerza para hacerlo. El mensajero reconoce que, sin la ayuda de Miguel, no habría podido llegar hasta Daniel. Más adelante, en Daniel 10:20-21, añade: ¿Sabes por qué he venido? Pronto debo volver para luchar contra el espíritu de Persia, y después vendrá el espíritu de Grecia. Pero antes, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda en esta lucha, excepto Miguel, tu protector. Esto confirma que Miguel no participó en una sola batalla. Estaba constantemente activo en una lucha espiritual mayor para defender al pueblo de Dios de fuerzas malignas. Ahora llegamos a un momento fascinante en el que Miguel enfrenta directamente a Satanás. Esto revela más sobre su papel y su naturaleza, respetuosa pero poderosa. En la breve carta de Judas, se nos cuenta sobre un desacuerdo entre Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. Judas 1:9 dice: El arcángel Miguel discutía con el diablo por el cuerpo de Moisés, pero no se atrevió a acusarlo con insultos, sino que dijo: Que el Señor te reprenda. Esta breve historia nos lleva al momento después de la muerte de Moisés, cuando surgió un conflicto entre Miguel y Satanás sobre su cuerpo. En Deuteronomio 34, 5-6 se nos dice que Moisés, siervo de Dios, murió en la tierra de Moab, tal como Dios lo había dicho. El mismo Dios lo enterró en un valle cerca de Bet-peor, pero hasta el día de hoy nadie sabe dónde está su tumba. Este entierro único realizado por Dios podría estar relacionado con el desacuerdo mencionado en Judas. Lo que hace tan importante este momento es cómo Miguel respondió a su enemigo. Aunque tenía gran autoridad como arcángel, Miguel no intentó juzgar ni acusar a Satanás. En lugar de eso, simplemente dijo: Que el Señor te reprenda. Esta respuesta demuestra el profundo respeto de Miguel por la autoridad de Dios. Entendía que solo Dios tiene el derecho de emitir un juicio final. El conflicto por el cuerpo de Moisés también sugiere algo más profundo, una lucha sobre cómo se recuerda a los siervos fieles de Dios. Satanás busca dañar la reputación incluso de los más leales, pero Miguel permanece atento, protegiendo no solo a los vivos, sino también honrando la memoria de los que han partido. A continuación, veremos cómo Miguel juega un papel vital en las profecías que Dios le dio a Daniel sobre el fin de los tiempos. Estas visiones contienen algunas de las predicciones más poderosas de toda la Biblia. En uno de esos momentos clave, Miguel vuelve a aparecer. En Daniel 12:1-3 leemos: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Será un tiempo de angustia como nunca antes se ha visto. Pero durante ese tiempo serán salvados todos los que estén inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y condenación perpetua. Los sabios brillarán como el cielo, y los que enseñan a otros a hacer el bien brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Estas palabras colocan a Miguel en el centro de los últimos días de la humanidad. Cuando lleguen las pruebas más grandes y el mal alcance su punto máximo, Miguel se levantará para defender al pueblo de Dios. Su aparición aquí representa una intervención poderosa y clara. Este tiempo de sufrimiento extremo marca el punto más alto en la larga batalla entre la luz y la oscuridad. Y en ese momento crucial es Miguel quien es elegido para representar a los seguidores de Dios. El mismo ángel que una vez expulsó a Satanás del cielo volverá a enfrentarlo al final de los tiempos. La profecía también habla de una futura resurrección y un tiempo de juicio. Estos eventos parecen ocurrir justo después de que Miguel se levanta. Esto sugiere que su misión no es solo proteger al pueblo de Dios, sino también ayudar a dar paso a la transición final de este mundo hacia la eternidad. Ahora veamos cómo actuó Miguel durante otro momento difícil en la historia de Israel, su exilio en Babilonia. Cuando Jerusalén fue conquistada,
y el pueblo de Judá fue llevado a Babilonia. Pudo parecer que las promesas de Dios se habían roto. Sin embargo, incluso durante este tiempo de juicio, el cuidado divino rodeó a los fieles. El libro de Daniel ofrece pistas sobre cómo Miguel, el arcángel, siguió actuando como protector de Israel, incluso mientras vivían en el exilio. En Daniel 10:21, una figura celestial le dice a Daniel: «Nadie me ayuda contra estas fuerzas, excepto Miguel, tu líder». Esto revela que, aunque la nación estaba dispersa y gobernada por potencias extranjeras, su defensor espiritual seguía activo en lo invisible. Durante este exilio, presenciamos poderosos ejemplos de protección divina. En Daniel 3, cuando Hananías, Misael y Azarías, más conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, fueron arrojados a un horno en llamas, el rey Nabucodonosor se quedó asombrado por lo que vio. En Daniel 3:25 exclamó: «Miren, veo a 4 hombres caminando libremente en el fuego, sin daño alguno. El cuarto tiene aspecto divino». Más adelante, en Daniel 6, cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, le dijo al rey en Daniel 6:22: «Mi Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. No me hicieron daño, porque fui hallado inocente ante él». Muchos creen que estos eventos milagrosos podrían ser ejemplos de Miguel cumpliendo su deber de proteger al pueblo de Dios. El exilio puso a prueba la fe de Israel como nunca antes, pero también demostró que la protección divina, posiblemente a través de Miguel, no estaba limitada por la distancia ni por el control de gobiernos. Incluso lejos de su tierra, los fieles seguían bajo el cuidado de su príncipe celestial. Centrémonos ahora en una de las historias más poderosas del tiempo del exilio, un relato que muchos creen incluye la presencia de Miguel. Daniel capítulo 3 narra la historia de 3 jóvenes que se negaron a inclinarse ante una estatua de oro construida por el rey Nabucodonosor. Furioso por su rechazo, el rey ordenó que los arrojaran a un horno calentado 7 veces más de lo normal. El fuego era tan intenso que los soldados que ejecutaron la orden murieron al instante por el calor. Pero entonces ocurrió algo asombroso. En Daniel 3:24-25, el rey se levantó sorprendido y preguntó a sus oficiales: ¿No arrojamos a 3 hombres atados al fuego? Ellos respondieron: «Sí, su majestad». El rey dijo: «Pues miren, veo a 4 hombres caminando en el fuego, libres y sin daño, y el cuarto tiene aspecto divino». La identidad de esta cuarta persona ha sido tema de debate. Algunos creen que fue una visión de Cristo antes de su nacimiento, mientras que otros piensan que fue un ángel enviado para proteger a los 3 jóvenes. Dado el rol de Miguel como protector espiritual de Israel, es posible que él haya sido quien estuvo presente en el fuego. El rescate fue tan completo que cuando los 3 salieron, Daniel 3:27 informa que los altos funcionarios y consejeros se reunieron y vieron que el fuego no los había dañado en absoluto. Ni un solo cabello se había quemado. Su ropa no estaba dañada y ni siquiera olían a humo. Este evento extraordinario muestra la fuerza de la protección divina sobre quienes permanecen fieles. También sugiere que, cuando la necesidad es grande, Miguel puede aparecer de forma visible para cumplir su misión como protector del pueblo de Dios. Ahora veamos cómo Miguel está involucrado en batallas espirituales que influyen en el curso de las naciones y los reinos en la tierra. La Biblia nos ofrece destellos de un mundo invisible donde tiene lugar una batalla constante entre las fuerzas del bien y del mal. Miguel, el arcángel, está en el centro de esta lucha, enfrentando poderes espirituales oscuros que intentan alterar el destino de las naciones y desviar los planes de Dios. En Daniel 10:13 oímos las palabras de un mensajero celestial:
El príncipe espiritual de Persia me resistió durante 21 días. Entonces vino Miguel, uno de los principales líderes, para ayudarme. Esto nos dice que estos príncipes espirituales están vinculados a imperios específicos y pueden bloquear a los mensajeros de Dios. Más adelante, en Daniel 10:20, el mismo mensajero dice: «Pronto debo regresar para luchar contra el príncipe de Persia, y después vendrá el príncipe de Grecia». Estos versículos sugieren que, detrás de cada gran cambio político en la tierra, hay conflictos espirituales paralelos. El apóstol Pablo habla más sobre esto en Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades y fuerzas del mal en el mundo espiritual. Esto confirma que la resistencia espiritual opera en varios niveles y rangos, trabajando en conjunto para oponerse a los planes de Dios. Como líder supremo celestial, Miguel tiene tanto el derecho como la fuerza para enfrentarse a estas fuerzas. Sus batallas no son solo para defender, sino también para abrir el camino y permitir que la voluntad de Dios se cumpla, a pesar de la oposición del mal. Cuando los líderes del mundo toman decisiones que afectan al pueblo de Dios, podemos confiar en que Miguel está detrás, confrontando a las fuerzas espirituales negativas que intentan influir en esos acontecimientos. Ahora veamos cómo Miguel pudo haber estado involucrado en la protección de Jesús durante su vida en la tierra. Cuando Dios vino a vivir entre nosotros por medio de su Hijo, el enemigo hizo todo lo posible para impedir la llegada del Salvador. Desde el comienzo de la vida de Jesús se ven señales claras de protección divina. En Apocalipsis 12 hay una poderosa visión que muchos creen que se refiere al nacimiento de Cristo y la protección que lo rodeó. Apocalipsis 12, 4-5 dice: «La cola del dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Se paró frente a la mujer, listo para devorar a su hijo en cuanto naciera. Ella dio a luz un hijo, un varón destinado a gobernar todas las naciones con poder. El niño fue llevado ante Dios y ante su trono». Este dragón, identificado como Satanás, trató de destruir al niño. Muchos relacionan esto con la orden del rey Herodes de matar a todos los niños varones en Belén, como se cuenta en Mateo 2:16. Pero Dios actuó primero. En Mateo 2:13, un ángel aparece en sueños a José y le dice: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga», continuó el ángel, «porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». Aunque el nombre de Miguel no se menciona directamente en estas escenas, su título como «El gran príncipe que protege a tu pueblo», en Daniel 12, uno sugiere fuertemente su participación en la protección del Mesías, el niño más importante de Israel. Durante la vida de Jesús en la tierra, también vemos momentos en los que claramente fue protegido por poder divino. En Lucas 4:29-30, cuando una multitud intentó empujarlo por un precipicio, dice: «Pero Jesús pasó por en medio de ellos y siguió su camino». Durante su última semana antes de la crucifixión, Jesús dijo en Mateo 26:53, «¿Acaso piensas que no puedo pedirle a mi Padre, y Él enviaría al instante más de 12 legiones de ángeles para ayudarme?» Como líder de los ejércitos celestiales, Miguel seguramente estaría al frente de esas fuerzas angelicales, listo para actuar si se le hubiera dado la orden. Ahora veamos cómo Miguel continúa su misión en el tiempo entre el regreso de Jesús al cielo y el capítulo final de la historia humana. Después de que Cristo resucitó y comenzó la iglesia, la Biblia ya no menciona a Miguel con frecuencia, pero esto no significa que haya dejado de actuar. Como protector del pueblo de Dios, la misión de Miguel no terminó, simplemente se amplió. Ahora vela por la iglesia, llamada muchas veces Israel espiritual. En Gálatas 3:29, Pablo enseña:
Si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de la promesa. Esto significa que la familia espiritual de Cristo está incluida en esa misma promesa de protección. El mismo cuidado que Miguel mostró por Israel continúa hoy hacia todos los que siguen a Jesús, especialmente mientras continúa la guerra espiritual. Pablo nos recuerda en Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra personas, sino contra gobernantes invisibles, autoridades y fuerzas oscuras en el mundo espiritual. Miguel sigue trabajando en lo invisible, limitando la influencia de los poderes malignos que intentan frenar la expansión del Evangelio. Jesús también habló sobre el cuidado angelical en Mateo 18:10, diciendo: «Tengan cuidado de no despreciar a uno de estos pequeños. Sus ángeles siempre ven el rostro de mi Padre que está en el cielo». Si cada creyente tiene un ángel asignado, ¿cuánto más estará involucrado Miguel en proteger a toda la iglesia? Este tiempo entre la ascensión de Cristo y su regreso puede parecer silencioso en cuanto a Miguel, pero en realidad es un periodo de actividad constante. Miguel siempre está alerta, esperando el momento señalado por Dios para actuar nuevamente de manera visible durante los eventos finales de la historia humana. Ahora consideremos cómo Miguel está directamente involucrado en el juicio final. A medida que la historia se acerca a su fin, Miguel se vuelve más visible, ocupando un rol central. La Biblia lo relaciona con los grandes eventos que marcan el cierre de esta era. Su papel en el juicio se muestra en varios versículos. En 1 Tesalonicenses 4:16, Pablo escribe: «El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero». Aunque el pasaje no menciona directamente a Miguel, muchos creen que esa voz de arcángel se refiere a él, ya que es el único ángel llamado arcángel en toda la Escritura. Este momento también se conecta con Daniel 12:1-2, donde la aparición de Miguel está directamente ligada a una resurrección. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe y protector de tu pueblo. Muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Jesús también describe el papel de los ángeles en el juicio en Mateo 13:41-42. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos sacarán de su reino a todos los que hacen pecar y a los que hacen el mal. Los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y desesperación. Como líder de los ejércitos celestiales, Miguel ciertamente tendrá un papel importante en la ejecución de este juicio divino. A medida que se acerca el fin, Miguel ya no permanece oculto. Se prepara para actuar abiertamente, participando en la gran separación final entre los que pertenecen a Dios y los que lo rechazaron. Ahora veamos el papel de Miguel en el anuncio del regreso triunfal de Jesús. Uno de los eventos más esperados en el plan de Dios es el momento en que Cristo regrese con poder y gloria. La Biblia vincula este regreso con el sonido de una gran trompeta que anuncia al mundo que ha llegado el Rey de Reyes. Miguel el Arcángel está estrechamente relacionado con este gran anuncio. Pablo nos da una imagen clara del momento en 1 Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto muestra un orden preciso, un mandato divino, seguido por la voz del arcángel y el sonido de la trompeta, todo anunciando la aparición del Señor. Jesús también menciona esta trompeta en Mateo 24:31. Enviará a sus ángeles con un fuerte sonido de trompeta, y ellos reunirán a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, de un extremo del cielo al otro. Este momento no es solo una señal,
Es un llamado para que todo el pueblo de Dios se reúna, sin importar dónde se encuentren. Pablo añade más detalles en 1 Corintios 15, 51 a 52. Les revelo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. La trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dado que Miguel es el único ángel claramente llamado arcángel en las Escrituras y que se encuentra cerca del trono de Dios, muchos creen que él será quien pronuncie esta voz que anunciará el regreso de Cristo. Su papel como mensajero celestial marcará el inicio del acto final del plan de Dios para vencer el mal para siempre. Ahora exploremos cómo Miguel protegerá al pueblo de Dios durante el momento más difícil que el mundo haya visto. La Biblia habla de un periodo futuro sin precedentes, un tiempo de profundo sufrimiento y grandes pruebas para los fieles. El mal lanzará su último y más feroz ataque contra los que pertenecen a Dios. Pero justo en ese momento de crisis, Miguel se levantará. Como protector del pueblo de Dios, no permanecerá pasivo. Se alzará para defenderlos una vez más, demostrando que incluso en la hora más oscura, el cielo no ha olvidado a los fieles. Sus acciones marcarán el comienzo de la victoria final de Dios, y los que confían en Él serán protegidos en medio de la tormenta. Daniel ofrece uno de los relatos más detallados sobre este momento en Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Será un tiempo de angustia como nunca antes se ha visto desde que existen las naciones. Sin embargo, durante ese periodo, todos los que estén inscritos en el libro serán liberados. Este pasaje resalta varios puntos importantes. Primero, habrá un sufrimiento más grande que cualquier otro en la historia de la humanidad. Segundo, la acción de Miguel en ese preciso momento representa una intervención directa y poderosa. Tercero, esta ayuda divina conducirá al rescate de los elegidos de Dios. Jesús también habló de este periodo en Mateo 24, 21 a 22. Habrá entonces una gran tribulación como nunca antes se ha visto desde el principio del mundo, ni se volverá a ver. Si esos días no fuesen acortados, nadie sobreviviría, pero por causa de los escogidos, esos días serán acortados. La ayuda divina liderada por Miguel será clave para proteger a los creyentes durante este periodo extremo de dificultad. En Apocalipsis 12, 13 a 17, esta protección se presenta con imágenes simbólicas. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al niño varón, pero a la mujer se le dieron las alas de una gran águila para que volara al lugar preparado para ella en el desierto. Allí sería cuidada por un tiempo, tiempos y medio tiempo, lejos del alcance de la serpiente. Este refugio divino durante los tiempos difíciles demuestra el papel protector de Miguel sobre los seguidores de Dios. Ahora nos enfocamos en el punto más alto de la guerra espiritual, la batalla final de Miguel contra Satanás. Desde el inicio de la rebelión en el cielo, Miguel y Satanás han sido enemigos. El conflicto que comenzó con la expulsión de los ángeles rebeldes, como se cuenta en Apocalipsis 12, 7 a 9, culminará en un último enfrentamiento que sellará el destino de Satanás. Esto marca el final de una larga lucha cósmica que ha perdurado a lo largo de la historia humana. Apocalipsis 20, 1 a 3 lo describe así. Vi a un ángel que descendía del cielo. Tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Capturó al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo cerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser soltado por un poco de tiempo.
Aunque el ángel no es nombrado, la fuerza y autoridad que demuestra al encadenar a Satanás sugieren que podría ser Miguel, el eterno oponente del diablo. Este acto de encerrar a Satanás marca una era única de paz, en la que el mal será restringido. Una vez que terminen los 1000 años, Apocalipsis 20, 7-10 describe el conflicto final. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones en toda la tierra. Marcharán sobre el mundo y rodearán al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Pero fuego descenderá del cielo y los consumirá. Entonces el diablo, que los había engañado, fue arrojado al lago de fuego ardiente. En este enfrentamiento final, los ejércitos del cielo, casi con toda certeza liderados una vez más por Miguel, obtendrán una victoria completa y definitiva. El adversario al que Miguel ha enfrentado desde el principio será finalmente vencido para siempre. Ahora volvamos la mirada al papel de Miguel en el momento extraordinario en que los muertos vuelven a la vida. Entre todos los eventos del fin, el regreso a la vida de los que creyeron es uno de los más poderosos. La Biblia hace un vínculo directo entre Miguel y este acontecimiento asombroso, donde los fieles son liberados del poder de la muerte. Daniel 12, 1-2 comparte esta profecía, conectando a Miguel con este momento. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran protector de tu pueblo. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y condenación perpetua. Este versículo muestra claramente que la aparición de Miguel está ligada al momento en que los muertos resucitan. Pablo ofrece más detalles en primera a los Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La voz del arcángel, que muy probablemente se refiere a Miguel, juega un papel esencial en el inicio de la resurrección. Jesús también describió este evento en Juan 5:28-29. No se asombren porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien resucitarán para vida y los que hicieron el mal para ser juzgados. Como el ángel de mayor rango, Miguel parece tener una función única al llamar a los muertos desde sus tumbas, tal como una vez disputó con el diablo por el cuerpo de Moisés, según Judas 1:9. De manera similar, participará en el rescate final de los fieles del poder de la muerte. Este momento marca la victoria total sobre el último enemigo, al que Pablo llama en 1 Corintios 15:26, el último enemigo que será destruido es la muerte. Ahora veamos cómo Miguel está relacionado con el momento en que el gobierno sobre todas las naciones pasa a Cristo. Desde la caída de la humanidad, los poderes del mundo han sido influenciados en parte por el gobernante de este mundo, mencionado en Juan 12:31. Pero la Biblia afirma que llegará un día en que toda autoridad humana será entregada a su verdadero rey. Miguel, como líder del ejército angelical de Dios, jugará un papel crucial en este cambio de poder. Apocalipsis 11:15 dice: El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo voces en el cielo que decían: El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre. Esta declaración desde el cielo marca el punto exacto en que todas las naciones pasan oficialmente al liderazgo de Cristo. Daniel también vio este futuro momento en una visión registrada en Daniel 7:13-14. En una visión nocturna miré, y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía con las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días y fue presentado ante él. Le fueron dados dominio, gloria y reino. Todas las naciones y pueblos de todas las lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y nunca pasará, y su reino jamás será destruido.
Como aquel que protege a los seguidores de Dios y defiende su causa, Miguel ciertamente estará presente en este momento poderoso dentro de la historia de la salvación. Después de haber enfrentado a los gobernantes espirituales del mundo, como se menciona en Daniel 10, 13 y 20, Miguel finalmente verá cómo esos mismos reinos se colocan bajo el mando de Cristo. Pablo explica el objetivo final de este proceso divino en 1 Corintios 15, 24 a 25. Luego vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, después de haber destruido todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Miguel, quien ha librado muchas batallas espirituales por los propósitos de Dios, presenciará la victoria final y completa de Cristo sobre todos los que se le opusieron. Ahora reflexionamos sobre el papel eterno de Miguel, una vez que el plan de redención de Dios se haya cumplido por completo. Cuando todo sea hecho nuevo y el mal sea derrotado para siempre, la necesidad de defensa espiritual terminará. Pero esto no significa que Miguel quedará sin propósito. Como uno de los seres celestiales más altos, su lugar de honor cerca del trono de Dios continuará por la eternidad. En Apocalipsis 21, 3 a 4, Juan comparte su visión del mundo renovado. Oí una gran voz que venía del trono y decía: «Ahora el hogar de Dios está entre los hombres. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque el antiguo orden ha pasado». En este lugar perfecto, Miguel ya no necesitará defender al pueblo de Dios, porque no habrá más enemigos. En cambio, su propósito se transformará en alabanza y servicio eternos. Como uno de los siervos más cercanos a Dios, Miguel permanecerá en su presencia santa, rodeado por todos los redimidos a lo largo del tiempo. El libro de Apocalipsis nos da destellos de esta escena celestial donde Miguel sirve. Apocalipsis 4:8 describe a los seres alrededor del trono. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaban llenos de ojos por dentro y por fuera. Día y noche decían sin cesar: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». En la creación renovada, Miguel continuará con su misión principal: alabar a Dios y cumplir su voluntad. La diferencia será que ya no tendrá batallas que librar ni enemigos que enfrentar. El arcángel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», mostrará por siempre, con su devoción, que verdaderamente nadie se puede comparar con el Señor de señores y Rey de reyes. Amigo mío, hemos llegado al final de este viaje extraordinario, en el que hemos explorado la poderosa historia del Arcángel Miguel. Hemos visto cómo su nombre refleja su misión y cómo se le dio un lugar único y honrado en el orden celestial. Recorrimos su liderazgo en el épico enfrentamiento contra Lucifer y los ángeles que se rebelaron contra Dios. Descubrimos su papel como protector de Israel y como defensor del pueblo de Dios a lo largo del tiempo, y llegamos a comprender su participación clave en los capítulos finales de la historia del mundo. Miguel no es solo un ángel más, es el guerrero elegido por Dios, el defensor de su pueblo, el que se enfrenta a los poderes de las tinieblas, y el arcángel que se levantará cuando llegue el momento más decisivo. Si este video te gustó y quieres seguir aprendiendo sobre las personas y las historias increíbles de la Biblia, asegúrate de suscribirte al canal. Pulsa el botón de suscripción ahora y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que viene. Y si el mensaje de hoy habló a tu corazón, considera compartirlo con alguien que conozcas. Un amigo, un familiar, alguien allá afuera podría necesitar escuchar esta verdad hoy.
Sigamos caminando juntos mientras exploramos la profunda belleza y verdad de la palabra de Dios. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.